Si hay uno de los misterios que más nos intrigan a toda la fandom de One Piece, es qué es el siglo vacío, qué pasó en ese fatídico lapso de tiempo y el por qué los altos cargos de la Marina o el gobierno mundial en su totalidad intentan a toda costa que estos sucesos no sean difundidos por todo el mar. Desde que inició la serie se ha incidido mucho en la importancia de esa fecha y las consecuencias que conlleva saber de la misma, censurando a aquellos que lo descubrían con el peor de los castigos, la muerte. Pero también hay algunos que han conseguido sobrevivir para contarlo o al menos para cerciorarse de que las personas idóneas llegarán a desvelar dicho secreto. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los 12 personajes que conocen la historia real del siglo vacío. De este selecto grupo, todos han tenido alguna relación con el siglo vacío o directamente saben toda la historia al completo. Te invito a que te quedes a disfrutar del vídeo, dejarme un like y un comentario con lo que opinas del tema y de si sabías que todos estos personajes tienen alguna relación con el siglo vacío, y sobre todo para disfrutar de más y mejor contenido semanal de One Piece, suscribirte por aquí abajo y seguirme en mis redes sociales para no perderte ninguna de las novedades que están por venir al canal. Dicho todo esto, comenzamos con los 12 personajes que conocen la historia real del siglo vacío. Número 12 es Copper Gavan. Este desconocido pirata formó parte de la tripulación de Roger y por supuesto vivió todos y cada uno de los momentos de la conquista por el Grand Line. Apenas conocemos nada de él, pero es cierto que Oda siempre lo ha dibujado en cada uno de los paneles donde salía la tripulación del Rey de los Piratas, y pese a que no ha tenido tanto protagonismo como Rayleigh o algunos otros nakamas de Roger, está claro que conoce todos los secretos que acontecieron en esos 100 años. Muchas teorías rondan con respecto a este personaje, incluso relacionándolo con piratas u otras personalidades de la serie que ya conocemos en la actualidad. Habrá que esperar para ver si Oda nos revela algo más de este interesantísimo pirata que conoció la historia del siglo vacío y todo lo relacionado con el One Piece. Número 11, Crocus. Aunque parezca mentira, el ahora encargado del faro de los Cabos Gemelos y cuidador de Laboon fue en su momento el médico durante 3 años de la tripulación del Rey de los Piratas, confirmado por el propio Rayleigh que era el único médico del mundo que podía calmar un poco la enfermedad que Roger contrajo en sus últimos años de vida. Como tal, este personaje junto a su tripulación, a excepción de Shanks y Baggy, recorrieron todo el Grand Line descubriendo las diferentes historias que aparecían escritas en los poneglyphs y evidentemente alcanzaron la última isla de todas, donde reunidos se rieron y descubrieron la historia de Joy Boy y aquello que ocurrió en esos 100 años de ocultismo en One Piece. Número 10, Barba Blanca. El antiguo emperador del mar era considerado el hombre más fuerte del mundo en One Piece, y pese a que rivalizaba con Roger en numerosas ocasiones e incluso parecían llevarse mal, lo cierto es que Shirohige y el Rey de los Piratas mantenían una estrecha amistad, llegando incluso a prestar a uno de sus nakamas, Oden, para que Roger pudiera completar el viaje final, o compartiendo copas de sake como vimos en la isla de Wano cuando aún esta no estaba dirigida por Kaido. En esa misma isla, Roger desveló a Barba Blanca lo que se conoce como la voluntad de los D, el One Piece y el siglo vacío. De hecho, Shirohige, en sus últimas palabras, usó sus últimas fuerzas de flaqueza para revelar a todo el mundo que ese tesoro existía y que alguien debería encontrar la verdad, que evidentemente está relacionada con ese tesoro. Número 9, Shanks. El pelirrojo fue junto a Baggy uno de los aprendices de la tripulación de Roger. Como tal, descubrieron gran parte de la historia oculta de One Piece y probablemente del siglo vacío. Aunque no llegó con su capitán Laugh Tale, Shanks ha demostrado durante toda la serie saber más de lo que nos ha hecho ver sobre todos los misterios ocultos de One Piece y de su intrahistoria. Esto podría explicar su cordial relación con el Gorosei y el por qué pudo adentrarse en Mary Joyce sin problemas. Sin lugar a dudas, ya sea en el viaje de Roger cuando era pequeño o ya en su época adulta, Shanks conoce el significado de la D, las armas ancestrales y esos fatídicos 100 años de censura. Número 8, Rox D. Shebe.
La contraparte de Roger en el pasado podríamos decir que es el Kurohige de Luffy. Shebek fue un pirata que tuvo a su cargo a una tripulación escandalosamente aterradora, con piratas que posteriormente serían en su totalidad yonkos o con un buen peso en el mar de One Piece. Así pues, parece que Shebek tuvo una larga experiencia en los mares, siendo un prominente pirata hace 40 años, antes incluso de que Roger llegara al poder. Tal y como dijo el exalmirante en flota Sengoku, muchas de las nuevas generaciones desconocen quién era Roxy Shebek por el exhaustivo trabajo que el gobierno mundial hizo por censurar a aquel pirata y todos los asuntos tabú en los que se estaba metiendo en ese momento. Esto nos hace pensar que en efecto conocía bastantes cosas del siglo vacío y que de alguna manera el incidente de God Valley, donde estaban involucrados tenryubitos y esclavos, estaba muy relacionado con este dato. De hecho, su objetivo era ser el rey del mundo y, como bien dice Sengoku, todo esto lo quería conseguir a través del conocimiento de temas como el siglo vacío. Por lo tanto, podemos hacernos una idea de que Shebek en el punto final de su historia sabría muchísimas cosas de ese lapso de tiempo de 100 años del que no sabemos absolutamente nada nosotros. Número 7. Kosuki Oden. El ex shogun de Wano es conocedor de toda la historia oculta en One Piece. Prueba de ello es que Roger lo reclutó para llegar a Laugh Tale y leer los poneglyphs que había en la misma. En su cuaderno de bitácoras, Oden guarda todas las aventuras que vivió con Barba Blanca y posteriormente con Roger. Así que desde luego, en ese librillo hay mucha información que cualquiera de nosotros querríamos saber sobre el siglo vacío, el significado de la D y todo lo relacionado con los misterios más grandes del mundo de One Piece. Este cuaderno, por ejemplo, lo está leyendo Yamato, por lo tanto se ha teorizado siempre de que este personaje no podría llegar a ser Nakama de Luffy porque ya conoce todas las verdades del siglo vacío y demás. Veremos qué pasa con todo eso, pero sin lugar a dudas Oden tuvo completa conciencia de lo que pasó en esos 100 años. Número 6. Kaido. En el capítulo 1014 del manga, Kaido reveló que sabía de la identidad de Joy Boy, alegando que Luffy no cumplía con esas características, lo cual nos hace ver que de alguna u otra manera el Yonko sabe algo acerca del siglo vacío y todos los secretos que acontecieron en esa época, porque Joy Boy evidentemente está muy relacionado con el siglo vacío. Además formó parte de la tripulación de los Rocks, una banda en la que su líder, como hemos estado hablando, era conocedor de estos misterios y por ende podría habérselos revelado al actual emperador durante su viaje o incluso descubrirlos junto con su capitán en el lapso de tiempo que duró su aventura, tal y como Shanks, por ejemplo, hizo con Roger. Lo que está claro es que de alguna u otra manera Kaido tiene mucho conocimiento sobre el siglo vacío, tanto por su propio poder en la serie como por el pasado en el que vivió con uno de los piratas que más conocían esta historia. Número 5. Silvers Rayleigh. El vicecapitán de los Reyes de los Piratas fue el primer y único personaje que confirmó a los Sombrero de Paja su conocimiento del siglo vacío. En el archipiélago Shabaodi, el bueno de Rayleigh desveló su vínculo con Roger y animó a Luffy a encontrar por sí mismo los misterios que acontecían en el mundo de One Piece y en ese fatídico siglo vacío. Número 4. Goldie Roger. Evidentemente, como rey de los piratas, fue quien junto a su tripulación conquistó todos los mares de One Piece y, camuflándose en esta premisa, descubrió de forma paralela lo que ocurrió en esos 100 años y la divertida historia de Joy Boy en Laugh Tale. Gracias a conocer dichos acontecimientos, Roger fue el precursor de la nueva era pirata para que personas como Luffy terminasen aquello que él mismo no pudo cumplir pese a saber lo que estaba pasando. Si hay un personaje en One Piece a nivel piratas que conocía ese siglo vacío, sin lugar a dudas fue Goldie Roger. Número 3. Im-sama. El misterioso y reciente líder en las sombras del gobierno mundial parece más que claro que conoce absolutamente todos aquellos sucesos que ocurrieron en el siglo vacío y está empezando a tomar acción en One Piece para frenar a aquellos piratas como Luffy que tratan de encontrar una respuesta a dichos interrogantes históricos. Son escasos los conocimientos que sabemos de dicho personaje, pero desde luego dentro de poco tiempo descubriremos más de Im y su vinculación con el siglo vacío que tanto está peleando por ocultar al mundo. Número 2. El Gorosei.
Al igual que Im, este grupo de 5 ancianos parecen ser protagonistas clave de lo que ocurrió en esos 100 años. Hay numerosas teorías que hablan sobre la posibilidad de que este grupo de personajes provengan del mismísimo siglo vacío, y sin dudas el Gorosei sabe todo acerca de la época pasada en One Piece y está luchando por mantenerlo oculto, impidiendo a personajes como Luffy o Roger en su momento expandir aquellos sucesos. Con respecto a este grupo de ancianos tengo pensado una serie de vídeos, de hecho el vídeo principal del Gorosei lo voy a tratar en mi teoría general de One Piece, que irá saliendo poco a poco en el canal. Os dejo por aquí los 2 primeros capítulos de la misma. Y por último, el número 1, el personaje que más, digamos, conocía la historia del siglo vacío, evidentemente era Joy Boy. Toda historia tiene un origen, un comienzo, un inicio, y en One Piece ese primer párrafo de la historia tiene nombres y apellidos: Joy Boy. Poco conocemos acerca de este personaje, tan solo pequeños detalles que nos han ido revelando, y ha desembocado en una infinidad de teorías acerca de dicho personaje. Pero una cosa está clara: Joy Boy fue una figura fundamental en el pasado, probablemente la más importante. La historia de este personaje está escenificada en los poneglyphs a modo de un cuento que Roger catalogó como divertido cuando lo descubrió al completo en Laugh Tale. Así que evidentemente, si hay alguien en este vídeo de los 12 que os he hablado que conoce al pie de la letra lo que pasó en el siglo vacío, sería alguien que evidentemente ha vivido los acontecimientos del siglo vacío, y ese no es otro que Joy Boy. Y bueno, pues hasta aquí este vídeo acerca de los 12 personajes que conocen la historia del siglo vacío, de esos fatídicos 100 años de los que nadie de nosotros sabemos absolutamente nada. Como siempre, agradezco muchísimo el like, la suscripción si eres nuevo por aquí, para traeros más contenido semanal de One Piece, cada vez de mejor calidad y más variado. También dejadme por aquí abajo en los comentarios otros temas de los que os gustaría que hablase en el canal, o de algunas teorías que os gustaría que tratase relacionado con el mundo de One Piece. Estáos atentos al canal porque se vienen muchas novedades conforme avancen los meses. Estoy trabajando de manera muy activa en varios proyectos que os iré desvelando poco a poco a todos vosotros. Podéis seguirme también en mi Twitter y en mis demás redes sociales, que os voy a dejar aquí en la caja de la descripción. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente.